En una ocasión, dice la Escritura, el Señor Jesucristo refirió una parábola. Y aquella parábola dijo el Señor que había una ciudad donde había un juez injusto, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres, y había una viuda pobre que constantemente, dice la Escritura, aquella viuda iba delante de aquel juez y le decía a la viuda pobre al juez: hazme justicia de mi adversario. Y constantemente, dice la Escritura, aquella mujer iba delante de aquel juez: hazme justicia delante de mi adversario, hazme justicia. Constantemente, dice, le insistía aquella mujer a aquel juez. Y aquel juez, que era un hombre rudo, era un hombre que no temía a Dios, era un hombre malo, dijo dentro de sí: para que esta mujer no me agobie, para que esta mujer no venga de continuo y me agote la paciencia, le haré justicia, le haré lo que me pida. Y dijo el Señor Jesucristo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y qué? Día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, dice el Señor, de cierto, Él les responderá. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de la oración, del poder de la oración. Y qué importante para la niñez, para la juventud, para nosotros, ya hermanos grandes, ¿verdad? Comprender el poder de la oración. Comprender qué es la oración. Porque la oración es el ofrecimiento de nuestras emociones y deseos del alma hechos a Dios. La oración nos la enseñó Cristo, cómo debíamos hacerla. Nos dijo que la oración se debe de hacer en el nombre de Jesucristo, en su nombre. Dijo el Señor: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Vino el Señor a establecer un orden para que sepamos pedirle al Señor, un orden para que sepamos acercarnos al Señor, porque la oración tiene esa garantía. Dijo el Señor Jesucristo: pedid y se os dará. ¿Verdad que nos dio esa confianza? Nos dio esa seguridad el Señor, que cuando viniéramos delante de Él, pidiéramos y se nos iba a dar, se nos iba a conceder. Bendito sea el Señor. Pero el apóstol Santiago decía: pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Pedís mal. Es decir, que hay una manera incorrecta de pedir y hay una manera correcta de pedirle ¿a quién? De pedirle a nuestro Dios. Entonces yo debo comprender que la oración es parte de la vida del cristiano y que en la oración nosotros encontramos un grande provecho. ¿Podrá pensar alguien que en la oración no hay ningún aprovechamiento? Hay quien lo pensaba. En la antigüedad hay quien pensaba que orarle al Señor no tenía ningún ¿qué? Hoy también en día. El hombre ¿qué piensa? Cuando te dicen: vas otra vez a la oración, vas otra vez a pedirle a Dios, vas otra vez a clamarle a Dios, piensan que no hay un provecho. Piensan que estamos, hermano, perdiendo el tiempo en este lugar. Vamos a leer lo que decían aquellos hombres en la antigüedad, en el libro de Job, capítulo 21, versículo 15. Fíjate cómo se expresaban aquellos hombres que no conocían a Dios. Job 21, 15. Dios le pague. Fíjate, ¿qué decían aquella gente en la antigüedad, aquellos hombres malos?
aquellos hombres perversos que decían, ¿quién es el qué? El Todopoderoso, ¿para que qué? Para que le sirvamos. Y fíjate, ¿y de qué nos aprovechará que oremos a quién? A ver, ¿qué decían aquellos hombres? Pensaban dentro de sus corazones que no necesitaban conocer a quién, a Dios, y mucho menos necesitaban entonces por consiguiente orarle, porque decían ellos, ¿en qué nos aprovechará que oremos a quién? Oye, hermano, tú y yo sí entendemos que en la oración hay un aprovechamiento. Pero fíjate lo que pensaban ellos. Y así piensa mucha gente hoy en día, ¿sí o no? Así piensa mucha gente en la actualidad, de que no hay un provecho. Que el venir a la casa de Dios, que el venir y buscar a Dios es una pérdida de tiempo. Que es un esfuerzo sin fruto. Que venimos nosotros a orarle a la pared, que venimos nosotros a hablar con el aire, piensa el mundo. Pero qué importante es que en nosotros haya ese conocimiento de que la oración es la comunicación directa con Dios. Vamos a Salmo capítulo 10, versículo 4, donde vamos a considerar otra actitud, otro pensamiento. Amén. Fíjate, el malo por la altivez de su rostro, ¿no qué? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus ¿qué? En ninguno de sus pensamientos el hombre tiene presente ¿a quién? Tiene presente a Dios. Qué triste. Qué triste, hermano, que el hombre no sienta la necesidad ¿de quién? De Dios. No sienta la necesidad de orar. No sienta la necesidad de que la oración sea una práctica en él, ¿verdad? Porque en nosotros debe ser una ¿qué? Una práctica constante, pero una práctica que se va renovando día con día, no como una tradición. No venimos a rezar nosotros. El mundo lo que hace es que reza. El religioso que se dice religioso no ora, reza, repite lo que unas palabras se grabaron y ahí están ellos repitiendo y ¿qué? Y repitiendo, usando, como dijo Cristo en Mateo 6:5, usando vanas repeticiones, pensando que por las muchas palabrerías van a ser oídos. Esos son los pensamientos ¿de dónde? Del hombre, del mundo, del que desconoce el valor de la oración, el que desconoce la importancia de la ¿qué? De la oración. Pero así como hay ejemplos de aquellos que no tienen en su mente a Dios, hay ejemplos de hombres. Vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver el ejemplo que nos da Daniel acerca de la oración. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dios le pague. Fíjate, Daniel, un hombre grande. ¿Cómo era Daniel? Un hombre grande en Babilonia.
Dios lo había engrandecido a Daniel, lo había prosperado en Babilonia. Era israelita, pero estaba allá cautivo. Y de entre todas las naciones que habían allá en Babilonia, Dios tomó a Daniel y lo engrandeció en Babilonia. Lo puso en un lugar alto. De tal manera que para el rey Darío, Daniel era una persona muy especial, muy importante. Lo amaba el rey Darío. Y Daniel, aunque estaba en lo alto, que estaba en una cima alta, en un lugar muy alto, en su posesión como gobernador de Babilonia, él nunca se olvidó de quién. Aunque estaba allá como cautivo, estaba lejos de Jerusalén, estaba lejos de la tierra prometida, estaba lejos de sus hermanos, estaba lejos del templo de Jerusalén. Este hombre nunca se olvidó. Nunca se olvidó de su Dios, sino que ¿qué hacía Daniel? ¿Qué hacía todos los días? ¿Cada cuánto? Todos los días se arrodillaba, ¿qué? 3 veces al día. Bendito sea el Señor, hermano. Qué cuidadoso Daniel. Abría sus ventanas y tenía ese cuidado de decir hacia dónde está Jerusalén, porque Salomón les había dicho que los ojos de Dios estarían puestos sobre ese lugar de día y de ¿qué? Así que la fe de ellos quizás no era estar ahí en el templo, pero al menos ellos se arrodillaban con dirección ¿a dónde? Hacia Jerusalén. Allá en el cautiverio en Babilonia, Daniel adoraba al Dios que lo había engrandecido, al Dios que los había bendecido grandemente. ¿Cómo sería esa oración de Daniel? ¿Sería una oración vacía? ¿Sería una oración rutinaria? ¿Ya era en él una rutina? ¿Ya era en él una costumbre? ¿Ya era en él, hermano, algo que hacía por antonomasia? ¿Ya su naturaleza? Sí lo hacía por costumbre, pero no en el sentido de que, hermano, se arrodillaba Daniel y empezaba a repetir las mismas palabras. Y volvía a hacer su segunda oración y otra vez repetía las mismas palabras. No. La oración de Daniel era agradable a Dios. La oración de Daniel era una comunicación directa ¿con quién? Con Dios. Le platicaba seguro qué le había pasado en el día, qué había hecho, qué no había hecho, cómo le había ido. Y ahí estaba aquel hombre hablando con su amigo 3 veces al día. Que él estaba delante del rey Darío. Cuando se quitaba de la presencia del rey Darío, él iba delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores y doblaba porque él comprendía que había un rey más grande para él y ese era su Dios. Por eso el hombre debe ofrecer su oración a Dios con fervor y perseverancia, sometiéndose de todo a la voluntad de Dios. ¿Qué debemos pedir en nuestra oración? ¿Qué debemos someter en nuestra oración? Todo nuestro ser a la voluntad de ¿quién? El edicto para Daniel era que si él oraba o adoraba a un Dios que no fuera aquel Dios que había hecho Darío, hermano, aquel sería arrojado en un foso de de leones. Pero él siguió. Él no tuvo temor. Él confiaba en ¿quién?
tenía la seguridad al Dios a quien él confiaba. Bendito sea el Señor. Por eso la oración que el Señor ha revelado a Cristo, a sus apóstoles, es una oración que debe ir acompañada de humildad. ¿Verdad que Dios no oye al soberbio? Dios oye a aquel que va ¿con qué? Con humildad, con un espíritu humilde, con un espíritu agradecido. No oye aquel corazón que va con exigencias. Oye aquel corazón que va rogando. Aquel corazón que va conforme a su ¿qué? A su voluntad. La oración es un deber que nos está impuesto por la sana razón. ¿Qué entiende el hermano? Que la oración es un deber que tengo yo. Un deber con Dios. Y se puede decir, es cierto, que la oración no altera los inmutables propósitos de Dios. Es decir, que Dios, su plan que es perfecto, nuestras oraciones no pueden ¿qué? Alterar. No pueden cambiar los propósitos y los planes que Dios desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo tiene ya establecidos. Sin embargo, Dios abraza todas esas oraciones. Las oye con humildad y la concesión de ellas las hace en virtud de su voluntad. No en lo que yo pida, no en lo que yo piensa o qué dijo el Señor Jesús. Padre, si es que posible, o sea, si esto que te voy a pedir entra dentro de tu voluntad, pase de mí esta ¿qué? Pero no se haga. ¿Qué entendía el Señor Jesucristo? Que aunque Él llorara con muchas lágrimas, que aunque su sudor fuera como grandes gotas de ¿qué? De sangre, no se iba a hacer su voluntad. Se iba a hacer ¿la qué? La voluntad de nuestro Dios. Así es. Tampoco quiere decir que las oraciones aumentan el conocimiento que Dios tenga de nuestras necesidades. ¿O sí? O porque yo le ore al Señor, el Señor va a conocer más mi necesidad. No le oramos por eso. Sabemos que Dios ya ¿qué? Ya conoce todas nuestras ¿qué? Todas nuestras necesidades. ¿No decía el salmista? Aún no está la palabra en nuestra ¿qué? Y que el Señor ya la conoce todas, hermano. Él juzga más conveniente conceder en respuesta a la oración muchas bendiciones que de otra manera no concedería. Es decir, cuando nosotros le pedimos a Dios algo conforme a su voluntad y le exponemos nuestras necesidades y esa necesidad va conforme a la voluntad del Señor, Dios nos oye. Y nos concede, fíjate, muchas bendiciones, ¿sí? Nos concede muchas bendiciones añadidas, a diferencia de que si Dios no le hubiera orado. ¿O qué le pidió Salomón a Dios? Le dice Dios, pídeme todo lo que ¿qué? Señor, dame sabiduría. Y le dio sabiduría. Entró dentro de la ¿qué? Ese deseo de Salomón, esa petición de Salomón, entró dentro de la voluntad de Dios. Pero si no se lo hubiera pedido Salomón, no hubiera recibido las otras cosas. Porque le dice el Señor, por cuanto me has pedido sabiduría, no solamente te daré sabiduría, te añadiré aún lo que no me pediste. ¿Verdad? De manera que si Salomón no le hubiera pedido, no dice el apóstol Santiago, que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la ¿qué? Pero no se la dará de cualquier manera, dice, se la dará abundantemente. ¿Y sin qué?
Quiere decir que cuando yo le oro a Dios y les pongo mi necesidad, no significa que estoy aumentando el conocimiento a Dios de mi necesidad. No, Él lo sabe todo. Pero al exponerle mi oración, hermano, estoy abriendo una puerta de bendición para mí, que si eso entra dentro de la voluntad de Dios, Dios me va a contestar. Pero en la contestación, no solo Dios me dará lo que le pido, sino que me bendecirá abundantemente. ¿Sí? Así es Dios. Porque Dios es abundante. Dios, hermano, es un Dios que no es un Dios escaso. Dios es un Dios que si te da algo, te lo da ¿cómo? No te lo da no te lo da en abundancia. Entonces, eso es lo que trae la oración, ¿verdad? Trae la contestación de Dios, pero dentro de esa contestación que trae la oración, trae muchas ¿qué? Bendiciones. ¿Sí lo entendemos? Usará, dice el salmista, de mucha gracia contigo al oír la voz de tu clamor. Cuando Él la escuche, te contestará. Bendito sea Cristo. Él está atento. ¿Cómo está Dios? Atento. Y muchas bendiciones de las que nosotros a veces nos limitamos es, hermano, porque no hacemos uso de la oración. ¿Sí? O pedimos a veces dudando. O pedimos a veces, hermano, en cosas que no entran dentro de la ¿qué? De la voluntad de Dios. Por eso qué importante es conocer la voluntad del Señor. Porque entendiendo la voluntad del Señor y le pido algo conforme a su voluntad, yo entiendo que Él me contestará, pero no de cualquier manera, sino me contestará abundantemente. ¿Sí? Si tú le pides con esa necesidad, con ese corazón dispuesto, sabiduría a Dios, ¿qué te va a dar el Señor? ¿Sabiduría? ¿Pero sabiduría en qué? En abundancia. Hermano, dependiendo lo que yo le pida, si entra eso dentro de la voluntad de Dios, Dios nos bendice ¿qué? Grandemente. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.